Profesor Jaime Elías Hernández. Y yo, Anarely Cervantes, y les invito a que se queden con nosotros en la sesión de hoy con el tema Mi creación artística sobre la realidad. En esta sesión identificarán algunos elementos del arte que les permitirán crear una pieza basada en su realidad, pero con una interpretación propia. Para esta sesión, empecemos por recordar que vimos la importancia de reflejar las características personales que nos gustaban o nos disgustaban de nuestro cuerpo y cómo los usamos para crear un personaje, denominado nuestro otro yo. En esta ocasión hablaremos del autorretrato y del retrato, con elementos de las distintas artes. Además de esto, utilizaremos papel, que puede ser blanco o de colores, lápiz y cosas que encontremos en nuestras casas. Latas, cucharas, ollas, semillas, etc. Les invitamos a que busquen su material y, por supuesto, sin dejar de lado que utilicen toda su creatividad. Les recordamos seguir las actividades a la par de nosotros para el logro de sus aprendizajes. Si se detienen en alguna, no se preocupen. Tomen notas de lo que sigue para poder completarlo en cuanto puedan. Al realizar el reto de esta sesión, estarán utilizando e identificando elementos del arte que les permitirán representar partes de su realidad según su propia interpretación. ¡Comenzamos! El retrato es una forma de reconocernos e identificar a los demás a través de sus características físicas, pero también, con él, podemos capturar el comportamiento, la personalidad y más. Es una invitación para entrar al mundo de los otros por medio de la observación atenta y la mirada aguda. Por ejemplo, la pintora Marie Cassatt trata de manera realista plasmar la mirada, cualidades físicas y quizá estados de ánimo de las personas a quienes pinta. El pintor austriaco Egon Schiele usa el dibujo para hacer autorretratos y mostrar su actitud, expresión, gestos. Además, con su técnica, invita a la experimentación con diversos materiales para hacer una obra artística que impacte. Con el retrato de Marie Cassatt llamado Niña con sombrero de paja, pienso mucho en mi sobrina, cuando solía ir al parque y al no encontrar a sus amigos se ponía triste y aburrida. ¿A ustedes qué les hace imaginar esta pintura? Precisamente, Anarely, a mí me recuerda a mis hijos cuando nos vamos yendo del parque después de un día de juegos. En mi caso, el autorretrato con linterna china de Egon Schiele me recuerda a mí después de que salgo de algún concierto donde a la orquesta todo nos salió bien. Ahora buscaremos retratar con objetos a algunas personas importantes en nuestra vida. Piensen en una persona que quieran mucho. Visualicen cómo es su cara, el tamaño de sus ojos, nariz, cómo es su boca, el tipo de cabello, el color de su piel. Ahora, con objetos que tengan a la mano, armen un retrato de esa persona. Pueden utilizar semillas, pedazos de hoja, periódico, lápices, fruta, es decir, todo lo que crean que les puede ayudar a recrear o reconstruir su imagen. Será un autorretrato efímero, es decir, durará solo un momento. Ocuparemos las cosas y objetos solo por un momento y después las devolveremos al lugar de donde las tomamos. Así que no se preocupen y ocupen cualquier objeto cercano. Por ejemplo, en este momento, Anarely me va a ayudar a hacer el retrato de mi hijo menor. Y se me ocurre que para este momento podemos poner encima alguna sopa, algunas velas. Por ejemplo, que a mí se me ocurre que esta textura es muy buena para la piel. De acuerdo. Vas sintiendo como las formas, ¿no? A mí me parece que estos pueden ayudarnos para los labios. Mira, ves sintiendo la textura. Por ejemplo, esto lo podemos ir poniendo aquí, ¿no? Sí, creo que estas nos pueden servir para los labios de mi hijo. Ah, claro. A ver,
A ver, Mira, déjalo acomodo. pásame los frascos para que se pueda percibir mejor cómo estamos haciendo Sí, el claro. retrato. Por supuesto. Muchas gracias. A ver. Y yo te voy pasando lo que necesites. Gracias, Anarely. A ti. Muy bien, entonces vamos a ir formando. Espérame, ya casi terminamos. Recuerden que también esto es solo una idea, no necesariamente tienen que ser con semillas. También podemos empezar a combinar colores, podemos utilizar pedazos de hojas. Vayan también viendo los contrastes que alguna vez los vimos en la sección anterior. Ay, sí. Ok. Yo voy llenando más de pepitas. Voy a cruzarme Sí. Creo que para su cabello. ahí nos podemos ya dar una idea de cómo se vería mi hijo si estuviera formado por puras semillas. Muy bien. Bien, creo que ya está casi terminado. Ustedes también, lo importante es que vayan jugando con los materiales y vayan experimentando un poco. Y también, pues bueno, utilizar el poder, la creatividad de su imaginación. Espérame, Bueno, el poder le de su faltó la oreja, le imaginación. faltó la oreja. Ahí está. Claro. Ahí la va a quedar perfecto. Ahí. Muy bien, recuerden que también, como ya lo había mencionado el maestro Jaime, esto es un retrato efímero, es decir, no necesitan necesariamente pegarlo, sino lo pueden hacer sobre el dibujo. Por ejemplo, Jaime, yo traje este, que es el retrato de mi hermana. A ver, a ver. Fíjense que es muy interesante cómo hizo su cabello. Sí, utilicé el papel estraza, ese que a veces te dan en las tortillas, las plantas de mi mamá, ¿no? Igual, para las texturas, pues utilicé sopa, que ya ahí sobró, un chile para los labios, ¿no? 2 semillas de, ¿cómo se llama? De fruta. De tamarindo. De tamarindo, claro, Por ay, supuesto, gracias. sí. Unos clavos, como para delimitar un poco lo que es el rostro. Y así también ustedes podrán experimentar. De otra forma, también ustedes van a elaborar el suyo, con materiales y objetos simples que se encuentren en el espacio donde se encuentren. Los invitamos a que busquen y exploren con cualquier objeto o material que puedan encontrar a su alrededor. ¡Todo sirve! El autorretrato es una vía que nos permite explorar y encontrar un momento íntimo con nosotros o encontrar características propias en los demás. Espera, Anarely. ¿Me estás diciendo que el autorretrato permite conocerme y a la vez yo soy el reflejo del otro? Así es, pero no me refiero a que solo te pareces físicamente. Es decir, tenemos actitudes similares, gustos, intereses, sueños, miedos, angustias, esperanzas y más cosas que compartimos con los demás. Lo que me dices me recuerda mucho a este video donde se habla del tema. Vamos a verlo. Dibujar es una forma de pensar y el autorretrato es un ejercicio que ha sido retomado por artistas de todo el mundo a lo largo de la historia. Aunque hay muchas técnicas distintas para abordarlo, hoy me interesa explorarlo con ejercicios sencillos de dibujo y con materiales que cualquier persona puede encontrar fácilmente en su casa. ¿Necesitas papel donde dibujar? Puede ser un cuaderno, pueden ser hojas de reciclar, hojas blancas. También vas a necesitar un lápiz o 2, plumas. En realidad cualquier plumón, crayola, lo que puedas encontrar en tu casa. Vas a necesitar también revistas, un espejo y un espacio de trabajo donde puedas tener el espejo enfrente. Yo utilicé un trapo y un bote de pintura para colocarlo y que no se resbale. El primer ejercicio de dibujo va a ser con mano derecha sin ver el papel. Primero puede sentirse un poco extraño, pero es importante que no veamos el papel para poder soltar el trazo, para no estar como rígidos pensando que la forma no nos está quedando. Siempre es bueno hacer este tipo de ejercicios para calentar antes de empezar como cualquier proyecto o cualquier trabajo. Son ejercicios de observación que sirven muchísimo. La velocidad es lenta, un poco como están viendo, después la voy a acelerar, pero en este momento
esa es la velocidad a la que tienen que dibujar. Cuando te estás observando, imaginar que puedes tocar cada parte o cada línea que ves, cómo son los ojos, cómo es el cabello, cómo es esa nariz, esa boca, qué tiene de particular. El siguiente ejercicio es con la mano izquierda y ya puedes ver el papel. Si eres zurdo, entonces este ejercicio sería con la mano derecha. Cuiden que sus líneas tengan calidades distintas, es decir, a veces presionen más el lápiz, a veces menos, o la pluma. Yo siempre juego entre ver y no ver el papel, es lo que más me funciona para hacer dibujos más libres y expresivos. El tercer ejercicio lo podemos hacer con una pluma. Este ya puede ser mano derecha viendo el papel. Lo importante es observar y practicar. Estudiar esas formas de ese rostro que vamos a dibujar. Después vamos a seleccionar el papel más grande que encuentres y ahí es donde vas a hacer el dibujo final. Ahora vas a tomar la revista o las revistas y vas a elegir tonalidades que quieres en tu autorretrato. Trata de elegir una paleta de color como si fueras a pintar. Entonces enfócate en tener partes claras, es decir, una paleta de tonos claros como estos que estoy poniendo, tonos medios, tonos oscuros, por lo menos esos tres para que puedas trabajar un poco de volúmenes con esta técnica. Y lo importante es que siempre te estés observando en el espejo para ver cómo funciona la luz en tu cara, dónde están las sombras, dónde están las luces. Y entonces abstraer un poco las formas más básicas, como esa sombra del cuello, por ejemplo, o cómo está pegando en la nariz. Y después la idea es resaltar algunos rasgos característicos o lo que tú quieras resaltar con plumones. También puedes terminar todo el autorretrato con la técnica de la revista en pedacitos, pero también puedes combinar con plumones o con lápiz o con pluma. Aquí yo estoy eligiendo plumones que tenía de hace mucho, de hecho algunos ya no pintan bien. Pero decidí como resaltar esos rasgos para darle como una característica más gráfica. Y listo. Es importante pensar que el autorretrato es una manera de capturar nuestro tiempo presente, quiénes somos en este momento, dónde estamos parados. Y también es una manera de reflejar nuestro contexto y de entender lo que nos está pasando o no entender, pero un poco expresar. Les agradecemos que continúen con nosotros. Me gusta que en el video que acabamos de ver, la artista mencionó que dibujar es una forma de pensar. Y eso me lleva a reflexionar que al dibujar a los demás me permite plasmar parte de mí en ese retrato. Fíjate que coincido con lo que dices, ya que mientras hacíamos el retrato, pensaba en la imagen de mi hijo y no dejaba de recordar en todas las cosas en las que nos parecemos y cómo yo lo percibo a él. Creo que esta actividad es una forma de hacerte consciente del otro y de ti mismo. Se me ocurre que hagamos la representación de un momento cotidiano de estas personas tan importantes para nosotros, para ver si podemos retratarlas con sonidos y nuestras actitudes corporales. Por ejemplo, cuando mi hijo come sopa, se tarda las horas y termina jugando con las cucharas como si estuviera en una orquesta. Mi hermana, por ejemplo, anda todo el día en pantuflas y camina arrastrando los pies y se escucha como un par de lijas. Ahora podemos crear con estos dos personajes obtenidos de la realidad una historia ficticia, es decir, que no es real, aunque utilizaremos elementos verdaderos. Voy a dibujar a mi hermana con distintos gestos, una alegre, una triste, una enojada, aunque generalmente esa es mi mamá
y una seria. Me parece buena idea. Trataré de musicalizar las distintas versiones de tu hermana. Estén atentos a esta dinámica que realizaremos para que ustedes en casa también representen una historia. Piensen en una canción o pieza musical para representar los distintos estados de ánimo de su personaje. Por ejemplo, cuando estoy triste, generalmente me acuerdo de esta pieza. Tengo la cara perfecta para esta pieza. Ustedes en casa escuchen con atención estos sonidos. ¿Qué les hacen pensar o recordar? Para este tipo de música traigo este rostro. ¡Qué bien que sí se entendió! ¿Y esta melodía a poco no les recuerda a alguien alegre? Un último ejemplo, que pensamos cuando alguien entra a una escena y suena esto. Ay, pues que está enojado, como cuando mi mamá entra a la casa y ve que no he lavado los trastes. Tomaremos unos momentos para que ustedes completen las imágenes de sus personajes. Mientras tanto, se mostrarán algunos ejemplos que les pueden ayudar. Y ahora nosotros vamos a representar una historia con nuestros retratos. Un día iban todos juntos hacia el parque, muy contentos. Pero de pronto, una lluvia muy fuerte comenzó a caer. Enojado, estuvo refunfuñando todo el tiempo. Pero entonces Azul estuvo muy triste porque ya no pudo jugar. Pero Amarillo sugirió que se fueran a resguardar de la lluvia.
Y Elías apoyó esa idea. Y de pronto, ahora es su turno para que concluyan ustedes la historia. Para ayudarles a encontrar algunas formas de representar sus propias historias, tenemos el siguiente video para ustedes. Un actor es la persona que representa un personaje en el teatro, la televisión o el cine. Un personaje es un ser ficticio, persona, animal, cosa o idea, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria, teatral o de una película. ¿Cómo te prepararías para interpretar un personaje? El día de hoy vamos a realizar una actividad de calentamiento llamado espejos. Les voy a pedir que conformen parejas y se paren frente a frente. Uno de ustedes será la persona y el otro el reflejo en el espejo. La persona se moverá al ritmo de la música y el reflejo seguirá cada uno de los movimientos. Escuchen la melodía y con ella van a construir una escena a partir de una situación específica, dejándose llevar por el ritmo de la melodía, así como de las sensaciones que les despierten. La situación para el primer equipo es un día en el parque. Mientras oía la música, me imaginaba lo que hago cuando voy al parque y traté de representar esos movimientos. La situación para el segundo equipo es un día en la feria. Yo empecé a actuar conforme lo que hay en la feria, pero cuando me di cuenta de lo que hacían mis compañeros y escuchando la música, se me fueron ocurriendo otras cosas. Piensen un momento en el ejercicio que acaban de representar. ¿Cómo ocuparon el espacio escénico? ¿Se logró hacer una convención de un parque o una feria? El espacio escénico, que es donde trabaja el actor, se puede transformar en cualquier lugar que imaginemos. ¿Cómo lograron comunicarle al público el trabajo que prepararon y mostraron en el espacio escénico? Primero nos pusimos de acuerdo con la situación de la historia que nos tocó contar. Al principio no parecía fácil, pero había muchas ideas. Luego las ensayamos y cuando las presentamos nos equivocamos un poco. Pero como sabíamos de qué trataba la historia, improvisamos un poco y al final todo salió bien. ¿Qué papel ocupó el tiempo en los ejercicios que representaron? Los tiempos en la música hicieron que modificáramos la velocidad de nuestros desplazamientos. Cuando variamos los ritmos fue muy divertido. La verdad yo me sentí contento porque mi equipo quedó satisfecho con la presentación. Muy bien. Después del trabajo teatral realizado, ¿quiénes narran las historias en el teatro? ¿Los actores o los personajes? ¿Qué les pareció el video? ¿Les ayuda a complementar la historia que les propusimos? ¿Verdad? ¿Lograron ver las posibilidades que les da hacer una historia con música?
imitar lo que hace el otro, tratar de representar los sonidos que cada quien produce en las distintas actividades. Sobre todo, imaginar y crear todas las posibilidades que nos da la música y que podemos usarlas también en canciones que ya existen para recrear la nuestra con objetos cotidianos o con su cuerpo. Recapitulemos. El reto que les propusimos en esta sesión fue representar a las personas que son importantes en su vida, mediante un retrato visual, sonoro o incluso corporal. Recuerden los ejemplos abordados en esta sesión y construyan sus propios personajes. Ya que los tengan, elaboren una historia con elementos de la vida cotidiana, es decir, lo que hacen cada día, y compártanlos con las personas que les rodean. Y de ser posible, déjenos ver su trabajo en redes sociales. No dejen de compartirlo con sus docentes y compañeros. Hemos llegado al final de esta sesión. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto!